Bienvenidas sean todos a este podcast. Nosotros somos Silver Wizard Oris. y Wizard, y esto es 2DM entra en un bar. Hoy celebramos el Día del Padre, y no hay mejor forma de hacerlo, por lo menos para nosotros, que dedicándole un especial al padre y rey de los dragones, o sea, a Bahamut. No te noto muy animado con la idea. Es muy pete. Bueno, Bahamut además de ser el padre de los dragones metálicos y el rey de los dragones buenos, también es una deidad del mundo de Reinos Olvidados y gracias a el tomo de Fishban del Tesoro de los Dragones de todos los mundos imaginables. Así que ya de por sí es una gran presentación, pero además podríamos decir que es la única deidad de todo Reinos Olvidados que es argentina en parte. ¿Así? ¿Por qué? Porque aparentemente Gary Gygax se basó en el libro de los seres imaginarios de Borges para el bestiario de segunda edición y para muchas de las cosas de Greyhawk. Y particularmente ahí es donde aparece por primera vez la referencia de Bahamut, que es una figura mitológica de la Mesopotamia, como Tiamat, como un dragón, porque en realidad era una ballena originalmente. Así que, Interesante. así que básicamente le plagiaron a Borges y es por eso que tenemos... Bueno, plagiar es una palabra muy grande. Riot nos enseñó que es inspirarse en... Sí, sí, inspirarte es cuando te citas, ¿no? Pero bueno. Em, de inspirarse, inspirarse. habiendo dicho esto, hay algunas cosas particulares de Bahamut, como por ejemplo, fue variando mucho a lo largo de las ediciones y los tomos en los que fue apareciendo Oh, y, vaya que sí. y todo eso. Y además, a raíz de esto, a raíz de D&D y de Greyhawk, que es donde aparece originalmente, también fue apareciendo en otro montón de lugares como Final Fantasy y muchos JRPG sobre todo que van tomando también de Final Fantasy a su vez, o sea que es como una línea de inspiraciones, vamos a llamarle. Así que podríamos decir que es de los dragones más conocidos también, gracias a Yes. Borges. Gracias a D&D en realidad. No está claro eso. Inspirado, inspirado. Vamos a dejarlo en que no está claro. Así que bueno, para empezar, Bahamut, así como un poco lo anunciamos en el especial del Día de la Madre, que fue sobre Tiamat, es la contracara de Tiamat, en el sentido de que, bueno, así como Tiamat es la madre de los dragones cromáticos, él es el padre de los dragones metálicos, y además es la representación como última del bien, la bondad y la justicia. Así que, Ujú. si bien para ser una deidad de la justicia tiene a veces métodos raros, todo se termina excusando en que es una deidad dracónica, no es una deidad humana, entonces tiene como parámetros particulares. Sí, no tiene métodos raros, solo si te ve que te están matando no se va a meter, va a dejar que te peguen primero y después te cura. Claro, Pero tal cual. él quiere Originalmente, lo curioso también es que él no tenía alas. En Greyhawk, cuando aparece por primera vez, que aparece como el rey de los dragones y Tiamat era la reina del caos, Ujú. o la reina dragón, no tenía alas Bahamut. Nope. Así Era que un Draco, básicamente. claro, era como más una representación de un dragón oriental, ponele. Ujú, De hecho, es más como lo representa Borges. ujú. Y vivía en el trono de Bahamut, bueno, en el trono del Rey Dragón, que era todo como esta cuestión oriental del trono en el cielo y toda la cuestión. El upgrade a 3.5 le hizo bien, porque ahí aparece con unas alas magnificentes. Bueno, sí, no solo a él, porque Tiamat tenía 3 cabezas en vez de 5 antes. Y también en tercera como que se oficializó y se hizo canon que tenía 5 cabezas. Así que les hizo bien a ambos, digamos. Les hizo bien a ambos, sí. Hay ciertas discrepancias o variadas historias sobre de dónde, o sea, sobre cuál es el origen de Bahamut. Se llama también, obviamente. Pero hay en muchos sitios en donde lo justifican en que como la historia de los dragones se transfiere y transmite a través de la oralidad, cada uno cuenta la historia como mejor le queda. Así que estuve leyendo por ahí que en algunos sitios aparece como hijo de Io y por ende hermano de Tiamat, pero en otros sitios aparece como hijo de Tamara y Lendis
que son otras deidades, son dioses planares o poderes supremos, cosas por el estilo. Sí, digamos que eran importantes solo para los dragones y forman parte del panteón dracónico, pero no tienen mucha luz más allá del Draconomicon y alguna aventura de segunda edición en la que han participado. Pero bueno, ya que lo traes a colación, hay un que es de segunda edición, ¿no? Viene desde ese entonces. Bahamut, por más que es el dragón de platino y es el único dragón de platino que existe en el mundo de Reinos Olvidados y de D&D en general, siempre tiene como mucha relación con los dragones dorados. De hecho, va siempre acompañado de sus 7 sierpes doradas, que Pollitos. son, claro, que van... Bahamut tiene algo muy particular, y sus sierpes también, que es que le gusta andar en forma humana o humanoide por el mundo, y de hecho se dice que la mitad de su vida la vivió y recorrió la mitad de los mundos, de todos los mundos, en forma humana, de anciano, de monje, etcétera, etcétera, porque le hace eso, como decías vos hace un rato, es como que te ayuda, pero manteniendo las distancias. Si ve que te están atacando un montón de lobos, vamos a decir, no te va a salir a defender, pero es posible que después te junte cuando quedes tirado y te lleve a su casa y te cuide hasta que estés bien de nuevo. Y esa será como su contribución a la causa. Sí, tiene esta cuestión de ese sentido de que todos tienen que serse dignos del lugar que ocupan, entonces no va a interferir, no se va a convertir en un dragón, salvo que aquello que venga a comerte tal vez sea un esbirro de Tiamat, pero por lo general no interfiere de esa manera en el mundo. Tiene otras formas, como decías vos, bastante particulares de interceder por el bien y la justicia, que tienen más el sentido de prueba de qué tan justo, de qué tan digno, de qué tan bueno puede llegar a ser alguien, pero tiene un gran amor por la humanidad y por eso su camino o gran parte de su vida lo ha pasado en forma de un humano viejito, acompañado de un séquito de sus 7 dragones dorados, las 7 sierpes doradas en forma de... Algunos libros dicen pollitos, otros dicen canarios, pero a fines es lo mismo. Sí, básicamente si en alguna de tus aventuras te cruzas con una persona que tiene 7 pollitos, 7 canarios o 7 perros o un montón de cosas más, no lo No te ataques. los, no te los comas. Sobre todo si es extremadamente amable, no, alejate. Pero volviendo un poquito a esto que vos decías de los métodos, que yo me burlo a veces de los métodos poco ortodoxos del bien de Bahamut, la realidad es que es un dragón al final del día, y así como Tiamat nunca va a interceder directamente por sus hijos, más bien si tienen éxito está bien, y si no tienen éxito tan buenos no eran, la típica de los Simpsons de si era tan bueno porque se murió. Porque se murió. Eso es algo muy dracónico de por sí, es la supervivencia del más fuerte. Y en ese sentido, para Bahamut es la supervivencia del más bueno, digamos. También dicen por ahí que le gusta pelear contra sus seguidores, o sea, sus seguidores de dragones, obviamente. No es una pelea a muerte, porque cuando se puede dar por vencido y detiene el combate antes de lastimar demasiado a sus contrincantes, pero igual por las dudas va con un séquito de sanadores por si se le pasa la mano, porque entre otras cosas Bahamut es muy poderoso y lo hace con este espíritu de esto, de haber ganate el lugar, qué tan fuerte sos y toda esa cuestión que hemos visto también con el asunto de Ujú. Tiamat y sus propios seguidores. Yes. Y retomando lo que te corté antes, que venías diciendo, seguramente creo que apuntaba al hecho de que si bien Bahamut está representado por un dragón de platino, se lo asocia mucho con los dragones dorados porque creo que fue en segunda edición que se decía que él en realidad era un dragón dorado, que por su sabiduría, su poder, su pureza y toda esa representación del bien había ascendido a dragón de platino y es el único existente. Sí, es una de las cosas. Bahamut también tiene esto atándolo con un poco con lo que veníamos diciendo, tiene esto del ascender. Y de hecho Tiamat también tiene eso mismo. Siempre están en situaciones donde pierden poder y lo tienen que volver a ganar a fuerza de ingenio y esfuerzo. Y son dos cosas que no, obviamente, no, a Bahamut no le faltan, pero tampoco le faltan a sus seguidores, porque es como sumamente importante que fomenten ese tipo de valores. Bien, hablamos de los pollitos o Ujú. sierpes.
No solamente lo acompañan a modo de pollitos, no son solamente un meme, también lo ayudan cuando tiene que, o sea, le hacen de jurado cuando hace un juicio sobre un malhechor, si es que lo hace directamente. Y también se encargan de temas que no requieren de la presencia física de Bahamut, digamos. Esto que hablamos antes también de que no siempre intercede directamente. Bueno, Bahamut dentro de los dragones, de las deidades dracónicas y de las deidades buenas incluso, suele acudir al llamado de sus seguidores, mucho más que otros. Quizás no te va a resolver el problema directamente, pero siempre va a dar un consejo, una ayuda, un objeto poderoso que te pueda ayudar, sanación, etcétera, etcétera. Es que creo que dentro de todas las deidades, incluso de otros panteones, Bahamut es la que más presente se puede encontrar en el mundo, por esto de su afición por polimorfizar en un humano y andar por la vida. De esa manera es quizá la deidad que más presente está al menos en mundos como Faerun. Sí, No y quiere decir que vaya a hacer algo con eso ni que vaya a interceder cuando hay problemas, sobre todo si los problemas son de otro panteón, aunque tiene aliados, tiene de aliados a los dioses de otros panteones, a los dioses buenos, sí, más como Ironus. notablemente los de la tríada también. Ujú, Em, Ahora en un momento me gustaría hacer un breve raconto de la historia. He hecho un pequeño resumen, pequeño, no tan pequeño, pero bueno, intentaré mantenerlo breve. Pero hay dos cosas que vos mencionaste, bueno, una en particular que me gustaría resaltar, a eso iba un poco también con lo de los dragones dorados, y es que vos mencionaste a Lendis y a Tamara, ujú. que son dos deidades dracónicas que perdieron, o sea, brillaron un poco durante tercera edición más que nada, después como que fueron borrados. Bueno, el Draconomicon de cuarta edición es una copia del de tercera, así que se mantiene el lore, ponele, pero no tuvieron injerencia en la trama. Y aparecen en tercera edición porque, por esto que decíamos antes, participaron del lore de segunda y fueron incluidos en tercera cuando Bahamut accede al panteón más oficial de Faerun, digamos. Porque recordemos que Bahamut aparece como Bahamut y como Marduk en Greyhawk, que era AD&D, digamos, que no era Reinos Olvidados. Y después Greyhawk es absorbido, después de la época de los trastornos, a Reinos Olvidados cuando Wizards of the Coast decide unificar el lore para dejar de sacar dos cosas en simultáneo todo el tiempo, básicamente. Ujú. Sí, también recordemos que por ahí la historia tanto de Bahamut como de Tiamat, que eso ya lo habíamos hablado en el otro podcast, es un poco ecléptica con los datos y va variando un poco porque no se creó un lore específico de entrada y único que diga, bueno, estos son los padres de los dragones. Muchas de las cosas que se fueron sumando de los panteones dracónicos o de las deidades como Bahamut vinieron de ediciones de la revista Dragón que iban saliendo cada cierto tiempo y muchos de los monstruos del Monster Manual también salen por primera vez ahí y después se van tomando para los distintos escenarios de campaña para las distintas ediciones, sobre todo AD&D. Después ya sí se unifica todo más y se va armando como este compendio de conocimiento y de historia de todo lo que es D&D en general, pero por ahí había algunas diferencias y un montón de cosas que fueron quedando de lado o teniendo más importancia o menos, llamaron más la atención o menos como Lendis y Tamara y esa historia. Y creo que les quedó mejor o más a mano que sean hijos de Io los dos y que sean hermanos y que tengan esta disputa continua entre el bien y el mal. Y un poco por eso se dejó de dar importancia a lo otro. Sí, tal cual. Bueno, pero una de las cosas que nos queda de segunda edición, que es algo que no vuelve a aparecer, de hecho, estuve buscando para este podcast, porque es algo que tenía francamente olvidado, yo soy Team Tiamat, como saben, estuve buscando el dogma de Bahamut y es algo muy difícil de encontrar porque en general donde dice dogma no hay un dogma, hay una descripción. Pero buscando un poco de eso, un poco más profundo en internet, sacando un poco los manuales, encontré el código de Ptaris, que era un dragón dorado, y que es un código que usan los seguidores de Bahamut en segunda edición, los de Lendis y los de Tamara también. Y da un poco esta noción de algo más paladinesco, si se quiere. Y es lo más cercano a un dogma que conseguí bizarramente, que comparten las tres deidades, por cierto. El resumen de eso sería,
y cito a continuación. La justicia y el bien, por sobre todo, honor y lealtad al rey, honor y respeto al justo inocente, honor y deber al equilibrador, que es Lendis, a su misericordia, que es Tamara, y al hacedor de justicia, que es Bahamut. Honor y protección a las razas menores, porque son dragones, así que todas las demás son razas menores. Honor y rectificación a los enemigos del bien y la justicia. Honor y tolerancia para uno mismo. Lo cual para mí pinta de cuerpo completo el dogma de Bahamut y de los seguidores de Bahamut. Ujú, Sobre todo en la frase de, creo que todo se podría resumir a la frase de honor y rectificación a los enemigos del bien y ujú, la justicia, porque si bien la pelea de Bahamut con Tiamat es legendaria y hay múltiples guerras que se han peleado por eso, a los demás hacedores del mal, digamos, siempre tiene esta conducta de la rectificación y el honor. No es tanto como un castigo directo a Lotir, por ejemplo, que es mucho más implacable, sino que siempre va a buscar la salida diplomática, la salida reformatoria, por decirlo de alguna manera, o incluso el castigo, o porque, incluso el castigo, sí, como última opción. eh, pero no la muerte, o sea, pero no la destrucción, sino que castigos más acordes a su creencia, como por ejemplo polimorfizar al enemigo en otra cosa y dejarlo seguir viviendo en otro estado en vez de matarlo. Sí. Hay una cosa que me llama la atención y que me parece súper particular porque Tiamat y Bahamut son dos deidades opuestas que se llevan para el lado de los cachitos, que se han llevado mal históricamente, siempre están peleando, sus descendientes son enemigos mortales, y aún así Bahamut es considerado tan poderoso y sabio que incluso los seguidores de Tiamat le tienen respeto, sí, claro. que no pasa con otras deidades. No, con las deidades al menos de los panteones humanos o élficos. Bueno, élficos es más difícil ver tan opuestas, pero deidades como Baal, Bane, Otir, y generalmente los seguidores de uno y de otro suelen defenestrar a la deidad opuesta sin ningún tipo de miramiento. Y es muy difícil que encuentres un acérrimo seguidor de Tiamat que esté por ahí vituperando cosas en contra de Bahamut. No, muy difícil, de hecho. Yo creo que la diferencia, y quizás en el último suplemento, el de, que salió de FIFA para quinta edición, se clarifica un poco más eso, o se le da un sentido más lógico en el lore, si se quiere llamar de alguna manera. Y es que como los dragones están hechos del caos primordial y de la materia misma, digamos, eso se traduce, me parece a mí, en todas sus jerarquías. O sea, ellos adoran a Tiamat y a Bahamut, pero saben que al mismo tiempo son tan materiales como ellos, digamos. No es como un humano que adora a Tyr, vamos a decir, o a Thorm, y son deidades que están en otro plano, como podría ser el dios cualquiera que tengamos en la vida real para nosotros. Ellos adoran a Tiamat y de hecho, cuando hacen su ritual de darle el diezmo, no lo hacen en sus guaridas porque tienen miedo de que Tiamat venga y les saque el tesoro. No, Lo cual es muy gracioso. y sí, pero aparte si le tienen miedo es porque ya pasó, digamos, no es que... Claro, sí. Bahamut en ese caso, ya que vengo con eso, es mucho más austero, digamos, no le interesa que le rindan culto con diezmos ni nada por el estilo, no acepta ese tipo de sacrificios. A él lo que le interesa es que enaltezcan los valores que él profesa, que son el bien y la justicia y el honor. Y como que insta todo el tiempo a sus seguidores a eso, como que tienen que ser ejemplos de, o sea, el seguidor dragón o el dracónido o el humano tiene que ser ejemplos de eso para el resto de sus congéneres. Siempre, tienen que estar siempre en vigilia contra el mal, en todos los frentes, proteger a los débiles, liberar a los oprimidos, y bueno, obviamente defender lo justo. Ujú. Y también, Que, bueno, sí, te estaba por decir que es muy interesante, aparte pensar en que eso que leíste, que podría llegar a considerarse el dogma, tenga tan presente en absolutamente todas sus líneas la palabra honor, sí. que creo que es lo que es más representativo e importante para cualquier seguidor de Bahamut, para cualquiera que vaya a adorarlo, lo que sea, no solo para los paladines, los clérigos y demás, sino para cualquiera, para cualquier dragón dorado, plateado. Sí, es que eh, es como el lado positivo del orgullo, ¿no? Los dragones cromáticos hablamos siempre del orgullo.
Y para los dragones rojos, por ejemplo, que son como la representación del orgullo, el honor vendría a ser como la contracara positiva de eso, digamos. Así que tiene lógica que si Tiamat representa el orgullo, él represente el honor, por decirlo de alguna manera. Ujú. Estuve a punto de hacer un chiste muy malo con lo que acabas de decir. Bueno, Bahamut muchas veces es un chiste malo. No, no, no. No la podés- Bueno, como vos decías, tiene aliados buenos. Tríada habíamos dicho, entre los cuales están Torm, al que sirvió como si fuese una especie de caballero. Moradin, del panteón enano. Sondala y Ujú. otras, Aironius. Heronius, otras deidades legales buenas. Antes de cuarta edición, lo más común era que los adoradores de él, o sea, los que le rendían culto directamente, fuesen dragones dorados, plateados y de bronce, casi como exclusivamente, en su forma de Bahamut, ¿no? En su forma de Marduk, que era como una especie de avatar, o un aspecto, mejor dicho, de sí mismo. Era parte de un panteón puntérico que le rendía culto a la gente normal, pero en su forma de dragón, de Bahamut, dragón de platino, eran los dragones buenos nada más lo que le rendía culto. Después de cuarta edición, es como que empezó a lichear de los adoradores de Torm y la gente en general le empezó a rendir culto también por hechos que sucedieron en la historia que ahora voy a contar. Creo que el resumen se ha resumido. Bueno, la mitad de esto, una campana de esto ya la contamos con el especial del Día de la Madre. Voy con la parte de Bahamut barra Marduk en un principio. Como vos bien decías, originalmente los dragones buenos adoraban varias deidades, entre las cuales estaban Lendis y Tamara, como decía el código que leí. Pero a partir de la primera guerra de la caída de los dragones, las Dragonfall, que es la guerra que desatan entre deidades buenas y malas, en la cabecera de cada una estaban Bahamut y Tiamat, se empezó a ganar el lugar en los adoradores dragones dorados, más que nada. Eso creó como una especie de guerra civil entre los dragones dorados, porque los jóvenes lo adoraban a Bahamut casi exclusivamente y los más antiguos a Lendis y a Tamara. Y bueno, generó ahí un problema con las tradiciones y todo eso, pero eventualmente todos se encolumnaron detrás de Bahamut porque era el que daba la guerra a la muerte contra Tiamat. La primer Dragonfall termina con la creación de Uther y ahí entra con este aspecto llamado Marduk al panteón, así que ahí como que se consagra entre comillas como una deidad menor adorada por todos. Y al final de la segunda Dragonfall pasa esto que habíamos descrito, que Tiamat encuentra a Gilgam en medio de la pelea y como que va a atacarlo porque como que tiene la oportunidad de darle el golpe de gracia. Y en ese momento aparece, aparece Marduk, interviene en la pelea y la asesina, pero en ese mismo momento pierde la vida por el ataque. Y ahí es cuando Marduk desaparece del panteón untérico y Bahamut pierde el rango de deidad y queda como un paragón celestial. Que por cierto, con Tiamat habíamos dicho que había como mucha discrepancia entre cuál había sido su hogar permanente y de hecho fue cambiando muchas veces. En este momento, cuando Bahamut pierde su estatus de deidad, ella queda atrapada en el Averno y como que la ponen ahí a cuidar el paso entre el primer y segundo plano del Averno. Bahamut tiene su trono del dragón y Celestia como hogares permanentes, digamos, como que no se mueve mucho de ahí, sacando el Nido del Dragón, que es un lugar que es específico como del panteón dracónico en general, y ahí es como que hay tres deidades que tienen sede permanente, entre ellos están Bahamut y Tiamat, pero bueno, no me voy a enredar más con eso. O sea, desciende de deidad menor a Paragón Celestial. Después hay una aventura de AD&D que se llama El Trono de la Piedra de la Sangre, y al final de la aventura, Bahamut intercede para ayudar a los aventureros, dándoles una gema, un objeto importante. Obviamente no los ayuda directamente a ganar, digamos. Y esto hace que la gente lo empiece a comentar y empieza a ganar adoradores de nuevo. Y como lo empiezan a adorar como deidad otra vez, recupera el estatus de deidad menor. Pero como habíamos dicho antes, la historia de Bahamut y de Tiamat son ascensos y descensos permanentes.
Para cuando esto pasa, que es al final de AD&D, estalla la Dracofuria y queda atrapado en una prisión que de alguna manera está relacionada al mitad de la Dracofuria. Y ahí se queda hasta que termine la Dracofuria y Zamaster es derrotado. Y instantáneamente Bahamut se libera de su prisión, reaparece en Celestia y lo que hace inmediatamente es lanzar una invasión a la guarida de Tiamat en el Nido del Dragón. Con esto de que la gente empieza a creer otra vez en él y como que empieza a notar que tiene fuerza otra vez, empieza a pensar en una tercera edición de las Dragonfall y se le ocurrió una idea muy particular, nada fruta por cierto, Jamás. que es un ritual para que sus seguidores no dracónicos puedan reencarnar o transformarse en dracónidos o Dragonborn. Recordemos que esto es tercera edición y no existían o sea, no existía en el manual del jugador la raza jugable de Dragonborn. Así que nada fruta. La idea del tipo era que las Dragonfall tenían que recomenzar porque le quería ganar a Tiamat, obviamente. Y hacer esto, darle la posibilidad a sus seguidores mortales de que hagan este ritual, era una manera de propagar las Dragonfall a través de los seguidores mortales no dragones. Mm, Un poco particular para una deidad del bien, pero bueno. bueno. Es como Goku cuando está esperando que venga un enemigo superpoderoso al planeta Tierra para pelear contra alguien más fuerte que él y en el proceso mueren todos. Sí, sí. Como una cosa así. Después, Dijo, a ver cómo era esto de que el fin justifique los medios. claro. Después de esto ya viene cuarta edición con la plaga de la magia y todo eso. Y en un momento, un señor Valor llamado Axitar invadió la casa de la Tríada, o sea, donde vive la Tríada básicamente, y Tyr y Torm pidieron ayuda y Bahamut acudió con su legión, destruyeron a los demonios y se salvó el día, salvo porque, bueno, Tyr la quedó. Y esto generó dos cosas. La primera es que Bahamut entre oficialmente al panteón de Faerun, es algo que pasó con Tiamat también, por otros motivos. Y además Torm lo ascendió al puesto que ocupaba él mismo, o sea, al que ocupaba Torm, cuando servía a Tyr. Y en ese momento Bahamut pasó a ser como suplente de la tríada hasta que volvió a Tyr. Y todos fueron felices. Y después en quinta edición, cuando terminan las aventuras oficiales de quinta edición, que tienen como centro la idea de que Tiamat intente volver otra vez al mundo material, y falla, Bahamut, su única intervención es envió a un dragón de cobre llamado Valaristul a Verno para que vigile que no la quieran liberar otra vez, básicamente. Pobrecito, ¿no? Sí, medio que lo garcó, ¿no? O sea, Sí. te voy a Tengo una ascender. tarea, ¡Qué bien! Te voy a mandar a Verno. ¡Qué mal! pero solo vas a vigilar. ¡Qué Qué bien! bien. Y bueno, puede que se escape Tiamat. Qué ¡Qué mal. mal! Pero aparte es el primero que la va a comer si se libera Tiamat. No, no, pero yo digo, me envía uno de cobre, no vas a querer gastarte en uno de oro por las dudas. No, por las dudas que O no. un plateado, no, no, es peor. Y bueno, si no la puede matar, que la canse nomás. Es como, ¿Sabes qué feo es que debe como ser? si, sí, qué feo que debe ser estar encerrado en el Averno, querer irte a la mierda y tener un dragón de cobre hablándote 24/7, Que te hace chistes contando tus malos chistes malos. encima. Sí. Ay, Dios. Pero yo creo, no quiero ser mal pensada, es Bahamut, es la representación del... Creo que fue un poquito garcha, Sí, sí, lo abarcó, lo abarcó. estuvo un poquito. Después hay un par de datos curiosos. En algún punto tuvo un exarca, no tiene o sea, Tiamat siempre tiene como un roster de exarcas eh, importante, le gusta estar rodeada de muchos dragones poderosos y como que un poco ostenta también eso. Bahamut tuvo al menos un exarca llamado Kuyuta, que era un dracónido gigante con alas. Y lo traigo a colación, primero que nada porque tuvo un exarca, entonces bueno, vamos a mencionarlo, pero además porque Cuyuta hace mención al mito original de Bahamut, donde era una ballena. Y nada, me llamó la atención que hayan seguido en esa línea cuando ya habían cambiado a Bahamut a ser un dragón. Y después tuvo un elegido, eh,
que era, lo llamaban Rey de la Justicia, Tamarand era el nombre, y era como el más importante de los dragones dorados en esa era. Y cada vez que los dragones dorados tenían que tomar una decisión importante, iban y le consultaban a él y eso. Ujú. Después como que esa función la absorbieron las siete sierpes doradas. Pollitos. A diferencia de Tiamat, lo que ocurre con Bahamut es que no tiene. A ver, Tiamat tiene mucha más historia, tiene muchas más intervenciones porque obviamente se planta como la enemiga, ella, su culto, sus seguidores, todo lo demás. Ha sido por muchísimo tiempo el enemigo principal, sobre todo de las historias de Faerun, de Forgotten Realms, de D&D. Y cuando uno piensa en D&D, lo primero que viene a la mente de uno es el dragón rojo y de ahí el dragón de 5 cabezas. Es como mucho más emblemática que lo que puede llegar a ser Bahamut para alguien que tiene un conocimiento pobre o medio de calabozos y dragones. Y una particularidad o algo que me llama mucho la atención es que nunca le buscaron hacer algún tipo de historia particular a la entidad Bahamut, porque Tiamat tiene hijos, tiene amantes, tiene esposo, tiene toda esa cuestión de haber creado descendencia, de que los hijos también son poderosos. Bahamut no, es un viejito que anda con pollos. Creo que también la manera en la que se puede llegar a justificar eso, igual estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, creo que no es tan importante para el desarrollo de las ediciones que fueron pasando que Bahamut sea importante porque la enemiga es Tiamat y la que tiene el lore es Tiamat y Bahamut como que se va acomodando a eso y responde a eso. Pero creo que también lo justifican un poco con esto de que es como súper humilde, súper austero y como que no le interesa ostentar y anda paseando por todos lados. O sea que técnicamente en cualquier partida de rol te podés cruzar al viejo con los siete pollitos. No lo hagan, por favor, no bajen una idea, pero Este se baja solito. él se baja, sí, 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 él va por todos lados, pero además también es algo muy común en dragones plateados y dragones dorados, esto de transformarse en elfos o transformarse en viejitos y andar entre la gente para ayudar, para estar en contacto con las razas inferiores y todo eso. Creo que de alguna manera lo hicieron como mucho más cercano, si querés, a la idea de Tiamat, que para sus propios seguidores Tiamat no es algo a lo que temer. Ujú. Y Es algo que te va a robar el oro si te descuidas. claro. Y Sí, Bahamut, si sos un paladín, es una recontra deidad en realidad. sí, igual creo que también tiene que ver, y esto me duele decirlo porque yo he tenido paladines de Bahamut y es una de las deidades que más me gustan dentro de los dioses que se puede jugar con paladines. El bien no es atractivo. Es una impopular opinion, tal vez, pero no es atractivo en el sentido de que va a ser atractivo y puede ser entretenido y demás para alguien cuando lo va a jugar, cuando la historia la va a crear un DM y vos vas a ser un paladín o un representante de la justicia y vas a vivir una aventura, pero tal vez, o para historias de caballería como ocurre en Dragonlance, de los caballeros de las Dragonlance que pelearon contra el mal, pero el desarrollo de las cuestiones malignas, el desarrollo de los enemigos, que es la parte de la que se tiene que encargar sí o sí el juego para que uno conozca ese lore después, es mucho más atractivo que tal vez haberle dado una vida más normal o más familiar o más extendida a un dios como Bahamut o incluso como Tyr o incluso porque si te fijas, Sirik, Shar tienen mucha más historia y probablemente otros dioses malignos también tienen muchas más historias que lo que van a tener Tyr, Torm, Ilmater e incluso deidades buenas, no tan buenas, medio neutrales como Mistra, que tiene un montón de historia, pero los buenos no han llamado mucho la atención a decir creo un manual o creo una aventura. No hay en D&D aventuras oficiales que tengan peso y que sean reconocidas, que sean desde la otra perspectiva, que sea el mal enfrentando a una fuerza del bien o intercediendo en una fuerza del bien. Y no es que no se podría. No, ni hablar. En eso sí, sí, tenés toda la razón. Yo creo que controversial de mi parte, pero creo que de todas las deidades buenas, aún así, Bahamut es la más buena. Sí, ni hablar. Todas las demás tienen como su lado complejo. Eh, de hecho, bueno, vos sabés bien,
sacando a Bahamut, la deidad buena que más me gusta es Lathander y tiene un lado bastante oscuro. Y eso que es el dios de la luz, pero bueno, hundir ciudades es su pasión. No, a ver, la realidad es que de todas las deidades buenas, Bahamut es la más buena, sí, es un dragón. Es como la más elevada, es como la más pura, la más pulcra e intocable. Y las otras deidades buenas tienen lo suyo, pero porque creo que incluso, bueno, hay otros dioses que están medio ahí en la misma línea, como Corelión, Sí, al que, al que no se le conocen muertitos bajo la alfombra aún, pero todos los dioses del panteón de Faerun o los panteones, estos panteones menores están como humanizados. Entonces tienen sus intereses, sus caprichos, sus voluntades, sus personalidades y obviamente tal vez la idea de Lathander de crear un mundo a su imagen y semejanza fue genial porque él era un dios buenísimo, pero terminó haciendo pedazos una ciudad y no salió a rasgarse las vestiduras y decir, sí, fue mi culpa, se hizo el Dolobu y se fue para otro lado. ¿Qué es lo que haría cualquier aventurero que se manda una cagada en alguna historia? Entonces es como, es muy pulcro, es muy elevado Bahamut, lo cual está muy bien porque es un dragón. Tiene que ser lo más alto. sí, aún así, está bien que ahora digo, hace como 10 años, con quinta edición te podés hacer un Dragonborn que sea paladín de Bahamut y estás en todo tu derecho y en buena ley. Yo creo que ya no es una deidad exclusiva de dragones y, de nuevo, creo que es la deidad más buena, así que es como el... Si yo pienso en un paladín, pienso en Bahamut no por la referencia a paladín de Dragonlance, Ujú, sino por el mismo. Y bueno, ya lo habíamos dicho también, ahora que mencioné a Paladín, con el podcast de Día de la Madre de Tiamat. Pero bueno, quinta edición hace esto de mezclar un poco los mundos y decir que son todos lo mismo y que todos son canon. Y entonces hace que Paladín y Bahamut oficialmente sean la misma cosa. ujú. Ujú. Así ¿Te que, gusta mucho quinta edición, no? no. O sea, no me disgusta, qué sé yo. Es un sistema más No, fácil de no digo, jugar. Pero hay digo porque cosas. estás jugando quinta edición, te gusta tanto quinta edición, entonces Tiamat y Takisi son la misma No cosa. son la misma cosa. No son la misma cosa. Pero bueno, nada. Aparte también, sí como, perdón por la constante comparación, pero en mi mente funciona así, así como Tiamat es como una madre súper despiadada que pone a prueba a sus hijos todo el tiempo. Bahamut también pone a prueba a sus hijos todo el tiempo, como una especie de selección también, porque a las 7 sierpes las selecciona también a partir de pruebas bastante duras. Pero tiende a dar esta imagen como del el padre protector al mismo tiempo, como que te cuida de que no te lastimes demasiado, pero bueno, si te das algún palo es parte del aprendizaje. Ujú, Y se menciona también varias veces que tiene esto que comentabas hace un rato, de que es posible que ayude a los aventureros a modo de refugiarlos en su casa, atenderlos, que estén listos, a veces los ayuda incluso con conjuros y qué sé yo, para que puedan retomar la aventura ganándose el triunfo ellos mismos, ¿no? ujú. Y por cierto, también en el libro de Fishban sale su aspecto al que se le puede pelear aparentemente porque tiene una hoja de monstruo y está tan roto como el de Tiamat. Ay, sí, y sí. De hecho, no sé qué tanto Bahamut ha aparecido con hoja como para decir podemos pelearlo, porque de nuevo, todas las campañas y todas las cosas han sido siempre orientadas de tener personajes buenos y pelear contra los malos, pero no son cosas pensadas para que vos las metas en una mesa y te pongas a pelear, ni el avatar, ni la deidad en sí, No, ni el viejo de los pollitos. no, Rompen todo. pero para tenerlo en cuenta también con Tiamat mencionábamos, y vos lo mencionaste hace un ratito, que es conocido que ya tiene consortes y tiene sus exarcas y qué sé yo. Entonces pelear contra Tiamat no es solamente pelear contra la hoja de monstruo de Tiamat, sino que además es pelear contra un montón de gran sierpes recontra mil poderosas. Ujú, Y en el caso de Bahamut no es distinto porque aparte de sus 7 sierpes que lo siguen a todos lados y que son sierpes doradas, o sea, es ujú. una peleita compleja. Además tiene un montón de seguidores paladines y Sí, clérigos y sí, qué ni sé yo. hablar. O sea, es una misión suicida.
De por sí el tipo ya tiene un aliento de... De hecho tiene Sí. dos alientos, más el rugido. El rugido puede desintegrar cosas a 30 pies y hace una guasada de daño. Y además, bueno, tiene el aliento que transforma las cosas, que vaporiza las cosas, y el aliento es frío. Yes. Es Por una... cierto, Sí, perdone el corte un segundo, pero estamos nombrando desde hoy las sierpes, las sierpes, las sierpes, y a lo mejor alguien que está escuchando el podcast no sabe lo que es una sierpe. Debería dejar que lo digas vos, que sos el experto en dragones. es un buen punto, sí. Eh, pero las sierpes son los dragones ancianos más sabios y más poderosos. Es como el estadio más alto al que puede llegar un dragón. Sí, El- de eh, eh, hecho, es, es cuestión de edad, ¿verdad? e- Solamente. es una cuestión de edad y de poder. Los dragones, y esto aplica para Tiamat y para Bahamut también, si bien envejecen y si bien alcanzan el tamaño máximo cuando llegan a la adultez, siguen ganando poder siempre. O sea, por más que los veas anciano con todas las escamas ajadas y los ojos sin pupila y qué sé yo, los tipos cada día que pasa se hacen más fuertes. Y en general, cuando dejan de hacerse fuertes físicamente, se empiezan a hacer más fuertes con la magia, que es algo inherente a todos los dragones. Y Sierpe es el anteúltimo, digamos, paso, porque viene Sierpe y Gran Sierpe después. Así que en escala de poder es casi lo más fuerte que podés llegar a pelear. Pero bueno, las sierpes de... Y que por cierto, las 7 sierpes de Bahamut son gran sierpes. Claro, son excepcionales, digamos. Es un encuentro dificilísimo. Creo que ningún personaje maligno que tenga 2 gramos de inteligencia haría eso. Y creo que también es una de las razones por las cuales los dragones malignos, como decíamos antes, no van a andar insultando a Bahamut por la vida. Ni van a pensar en ningún momento, ni en su sueño más dulce que pueden llegar a derrotarlo. ¿Te imaginas qué frustrante un dragón promedio cromático que de repente se está peleando contra un pollito y sabiendo que el pollito es más fuerte que él? Qué tristeza. Sí. Bueno, algo que no mencioné hasta ahora es un dato curioso, porque no se renueva el lore en las últimas ediciones, pero que tampoco se contradice, así que es válido también para si alguno lo quiere incluir en sus aventuras. Es que si bien Bahamut no intercede directamente y tiene a sus sierpes para eso, sí es cierto que cuando sus seguidores piden por su ayuda y en situaciones de extrema necesidad, aparecen espontáneamente y sin que él lo desee aspectos o representaciones de Bahamut hechos de su propia energía, pero son como muy efímeros, digamos, duran días o un día incluso. Y el asunto con estos es que ellos sí ayudan directamente a los pedidos de ayuda, pero el tema es que como saben que no van a durar más de 1 o 2 días, combaten a la muerte y no les importa nada, o sea que en algún punto terminan siendo mucho más feroces que un dragón normal a la hora de combatir. Es algo muy particular porque en general no pasa que una deidad genere aspectos inconscientemente, digamos. Pero creo que le da un poco esta sensación a Bahamut de que está en todas partes porque defiende la justicia y el honor, incluso sin saber que está defendiendo la justicia y el honor. Ujú. Y también hay otra cosa con respecto a los aspectos, y es que hay un ritual que a Bahamut no le copa en lo más mínimo, pero es que puede tomar una sierpe que esté a su servicio y generar un aspecto a través del sacrificio de esa sierpe. Lo que sucede en ese caso es que la sierpe se va a transformar en el aspecto de Bahamut, que es lo que figura en el libro de Fishban, esa es el stack block que sale ahí, digamos, y recuerda absolutamente todo lo que vivió como sierpe, o sea que de alguna manera como que reencarna en un aspecto de Bahamut. Digo aspecto porque no es lo mismo que avatar, digamos. Un avatar es como un fragmento de la deidad y el aspecto es como constituido de la deidad, pero no es directamente la deidad en sí. Ujú. Así que para ponerlo en perspectivas, primero que nada estamos hablando de deidades muy poderosas y segundo tiene esta cuestión como de que puede estar en todas partes, ¿no? Y de hecho se lo suele representar como un cielo estrellado con una luna. En algunas ediciones también como el dragón con un jirón de cielo, Sí, pero dando también a la idea de esto de que está presente en todos lados, es omnipresente, aunque no lo sea en realidad, porque sigue siendo un ser.
Pero tiene mucho de eso, tiene mucho de que el bien y la justicia están en todos lados y todo lo cubren. Sí, tal cual. Como vos decís, es un ser, tiene esta cuestión como de súper terrenal al mismo tiempo. Tiamat, bueno, por esto de que es el malo a pelear. Y Bahamut, pues bueno, por ser la contracara, lamentablemente. Pero bueno, como se dice en el suplemento de Quinta, que estoy referenciando cada rato, la explicación que le dan es que son creados como hermanos de la materia y por lo tanto cuando se destruyó el mundo primigenio se esparcieron por todos los mundos y están constituidos de lo mismo que todos los mundos. Así que también supongo que parece un poco la omnipresencia de los Ujú. dos, ¿no? De Tiamat y de Bahamut. Pero en el caso de Tiamat, cuando hicimos el especial mencionábamos que a ella hacer avatares o aspectos le costaba un montón de energía y en el caso de Bahamut pareciera que no es el caso, pareciera que los puede hacer incluso estando, o sea, haciendo otra cosa, el tipo está como un viejito ayudando a una señora a cruzar la calle y de repente en algún lugar alguien pide su ayuda y se genera espontáneamente un aspecto de él y acude al llamado. Sí, yo creo que también eso tiene un poco que ver con que Tiamat ha tenido un historial de batallas y un historial de derrotas también mucho más ávido que lo que ha tenido Bahamut. Si bien han tenido batallas entre ellos, él combate siempre el mal. Tiamat ha estado mucho más presente y está llena de enemigos y está siempre en algún plan y ha estado encerrada. Entonces, no creo que eso represente que tenga todo su poder o que esté en todo su potencial, porque probablemente si salieron del mismo lugar deberían estar equiparados. Bueno, Y debería entender a este concepto del equilibrio entre que si existe el bien tiene que existir el mal y esa lucha constante. Bahamut no tuvo tanto, no tuvo tantas derrotas, ni caídas, ni muertes, ni divisiones, como para debilitarse demasiado o perderse demasiado. Y de nuevo, esto de crear aspectos es una cosa y tener avatares es otra. Así que quizás también por eso se suele tomar como que es un poco más poderoso, mm, sí. que no lo es. No, de hecho, bueno, dos cosas. En la elegida del primer mundo, que es como el mito de la creación de Tiamat y Bahamut, el nuevo suplemento, lo que se dice es que Tiamat sigue peleando incluso cuando Bahamut cayó. O sea que da la impresión de que o es más astuta o es más fuerte, una de dos. Ujú. Que de hecho pareciera ser el punto donde ella se transforma en mala y empieza a tener como este resentimiento por los primigenios que vinieron a atacarlos. Por otro lado, como vos bien decís, Bahamut tiene como un momento barra dos de debilidad, que es cuando pierde el estatus de deidad, pero al mismo tiempo está matando a su enemiga, entonces es como que se cancela, logró lo que quería. Y después cuando queda atrapado, cuando comienza la Dracofuria. Pero fuera de eso, él fue libre todo el tiempo y como que fue ascendiendo y escalando en jerarquía libremente. Y por otro lado, Ujú. Tiamat sigue presa hasta el día de hoy, digamos. Ella Claro. cayó al final de la época de los trastornos, cayó al Averno presa y intentó salir muchas veces, pero nunca lo logró. Así No, si que, no, Quinta no seguiría sacando claro, aventuras. si no el último suplemento de Quinta al final diría fin. Y Fin. se terminó. Sí, pero aparte yo creo que hay algo más, y esto un pensamiento personal, a partir de todo el lore y demás, no específicamente para Tiamat y Bahamut. Pero en términos generales, D&D te da a entender con el tema de los panteones y las deidades que los dioses no es que tienen seguidores por cuestiones de ego, sino que necesitan esa retroalimentación de la fe. Cuando una deidad del panteón de Faerun pierde seguidores, la gente deja de creer en esa deidad, deja de estar presente de alguna manera, esa deidad se debilita. Sí, claro. Y eventualmente los otros terminan ganándole los dominios y terminan desapareciéndola. Y yo creo que eso también es una cuestión que favorece a Bahamut. Porque si bien Tiamat tiene muchos seguidores, los seguidores de Tiamat son muy particulares, pues son malignos. Sí. Y es digamos, es un clero, por decirlo de alguna manera, desunido, es un clero que tiene batallas entre ellos y sobre todo son los malos de la película, entonces han perdido miles y miles de guerras y miles de intentos, mientras que los seguidores de Bahamut son el bien.
Sin ni hablar. Y es una deidad que obtiene respeto no solo de sus seguidores de su propia iglesia, sino de las otras iglesias del bien. Entonces puede también que por eso dé la impresión de que está en todos lados, de que tiene esta capacidad de generar aspectos sin darse cuenta o de que tiene un poco más de poder. Creo que es un poco más estable, en realidad. Sí, esto que vos decís queda sumamente explícito con esto que decíamos de que él, cuando termina la aventura en el trono de la piedra de sangre, él le da la gema a los aventureros y a partir de ahí lo empiezan a reverenciar otra vez como deidad y ahí es que vuelve a ganar el rango de deidad. O sea, es tal cual como vos decís, para ser deidad lo tienen que adorar, necesita a los seguidores para mantener el poder, digamos. Ujú. Después él se pega a Torm y lo sirve y a partir de eso cuando asciende cuando entra al panteón, empieza a sacar poder de los seguidores de Torm que lo empiezan a reverenciar también como una deidad. Y después, bueno, empieza a cosechar los propios. Pero lo que tiene Bahamut es que a Bahamut lo adoran humanos, enanos, elfos, lo que venga, en grandes cantidades. A Tiamat la adoran Ujú. los dragones malignos y algún que otro dictador o algún que otro maligno que quiere alcanzar poder, pero no es algo como sumamente extendido. Hay un montón de deidades malignas que tienen mucha más Sí, llegada. sí, Shilix, Shar, Char sobre todo. Shar sobre todo. Porque aparte como que le roba mucho Shar a Tiamat Sí. en el tipo de gente que la adora. Sí, sí, y aparte como Char no ha caído nunca y tiene su propio plano y tiene sus propias batallas, es como la que más fuerte pisa sobre los dominios de Tiamat, aunque son de dos panteones distintos. Sí, también como que Shar representa al mal, o representó siempre al mal en estado puro, ponele, en Reinos Olvidados, que es lo que viene a ser Tiamat después. Lo que pasa es que Tiamat es más como una enemiga que pueden pelear y a Shar nadie se le puede enfrentar. Así que, Aparte Char no discrimina, podés ser un bueno y seguir a Char, porque ella tiene eso de el misterio. claro, Y a ella lo único que le importa es dame tu fe y ya. Después hace lo que quieras. No vayas en contra de mí, eso sí. Pero en eso siempre ha ganado, en eso siempre ha ganado adeptos y por eso nunca le han podido siquiera osar a pensar en quitarle sus dominios. claro, tal cual. Bueno, que es la pelea que tiene. Tiamat está todo el tiempo peleando por no desaparecer y la solución argumental que le han encontrado a eso es apresarla, pero al mismo tiempo por eso mismo no puede salir, ¿no? Mira, Eh, Tiamat está todo el tiempo peleando por no desaparecer y Yar todo el tiempo por desaparecer los demás. claro, tal cual. Eh, pero bueno, al mismo tiempo, como vos decías, el mal se pelea en sí mismo todo el tiempo. En el único momento en el que el clero de Tiamat no se está pisando unos a otros la cabeza para ascender, es cuando vienen las Dragonfall. Casualmente son los momentos donde Bahamut la quiere exterminar y al mismo tiempo es el momento donde le da más fuerza porque todos los clérigos de Tiamat dicen, no, 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 para que desaparecemos todos. Entonces es algo muy, muy cíclico y muy curioso también que sucede entre estas dos partes. Que al mismo tiempo está implícito que ninguno de los dos puede ganar la pelea porque, porque representan al orden y al caos y cualquiera de los dos que gane implica la destrucción del mundo porque de nuevo son parte de lo material, así que es como una cuestión Ujú. filosófica si querés, pero Pero curioso también. sí, pero ahora que tenemos hechos los dos podcasts y pensando en el del Día de la Madre y el Día del Padre, se puede ver muy bien cómo es esta cuestión de que se piensa en Bahamut o se puede pensar en Bahamut como, y en su prole, los metálicos, como dragones mucho más civilizados que tienden a la sabiduría, al honor, a lo venerable, a valores altos, mientras que los seguidores de Tiamat son más no bestiales, porque son muy inteligentes, porque son seres muy superiores, pero tienden mucho más al tema de el carácter. Son codiciosos, son ambiciosos, tienen sus propios fines y sin querer se retroalimentan y se desfavorecen entre sí. Varios dragones cromáticos no pueden coexistir en el mismo territorio y vos podés llegar a ir a un lugar y podés encontrarte tres tipos distintos de metálicos viviendo en paz y armonía en el mismo lugar. Menos los cobrizos porque nadie los quiere. Pero eso es porque hablan mucho y nadie lo soporta. Sí, de hecho es muy así. Los dragones metálicos son más de, bueno, esto de proteger a las razas inferiores. De nuevo, son dragones, así que siguen considerando inferiores a los demás. Ujú.
Sí, Eh, ni hablar. pero existe esto de la protección y como de enaltecer las virtudes y al mismo tiempo como que se esfuerzan ellos en ser más virtuosos, sobre todo los seguidores de Bahamut. Y en el caso de los seguidores de Tiamat es todo lo contrario, o sea, son codiciosos, son traicioneros, son orgullosos, sacando los azules que son muy leales, ponele. Son malos igual, pero son muy leales. El resto son un nido de dragones, por no decir un nido de víboras. Y para ellos gana el más fuerte, digamos. No existe la autosuperación a través de la modificación. Ellos viven, el que reina en el caos será el más fuerte y punto. En cambio, en los dragones metálicos sí existe eso de superarse a uno mismo y también es lo que inculcan a los demás, ¿no? Ujú. Y así como un dragón metálico, un plateado, un dorado sobre todo, pueden infiltrarse en una sociedad humana o élfica o lo que sea para tratar de mejorarla y promover otro tipo de valores, actuar como jueces, tratar de impartir justicia o lo que sea, un dragón rojo o un dragón azul, que sería lo más probable, se van a infiltrar en una sociedad humana para generar el caos, para divertirse, para destruir un buen gobierno, para lo que sea, pero es como algo mucho más de naturaleza caprichosa, si querés, y los metálicos tienden a la disciplina extrema. Ujú. Lo que no quiere decir que si un grupo de aventureros, por más buenos que sean, se meten en la guarida de un dragón metálico, no se vayan a ir con los pelos quemados o congelados, pero O probablemente con la cabeza hinchada a palabras, porque también, dogmatizados y adoctrinados, y probablemente con el trasero congelado, sí. porque no quiere decir que los dragones metálicos no sean temperamentales y no tengan su carácter y su manera de ser. Hay en manuales donde hablan sobre la raza dragón en general y te explican por qué los dorados prefieren polimorfizar en humanos y vivir entre humanos y los plateados entre elfos y tienen sus gustos. También esto que venimos usando de chiste de que los cobrizos hacen chistes malos, son los bromistas y son los no despreciados, pero yo creo que ningún dragón plateado se sentiría cómodo viviendo entre cobrizos que le están jugando bromas continuamente. Tienen sus temperamentos y sus cosas, pero tienden a poder coexistir en espacios más reducidos o en el mismo territorio sin ningún tipo de problema. Mientras que es muy difícil encontrar cromáticos que se puedan poner de acuerdo para compartir un territorio y no va a ser por mucho tiempo. No, no, ni hablar. Creo que los únicos que pueden resistir un encuentro con un dragón cobrizo son dragones verdes, hasta que se aburran de los chistes malos, pero a los dragones verdes les gustan mucho los debates afilados y las respuestas irónicas y los insultos sofisticados, entonces puede ser que intercambien palabras un rato, hasta que, bueno, de nuevo, el dragón verde se aburre y se vaya, O se lo coma al o se lo cobrizo. coma, sí, si tiene la oportunidad seguramente se lo va a comer. Pero bueno, vamos a hacer de hecho un especial sobre los distintos tipos de dragones. Sí. Creo que hemos hecho justicia, valga la redundancia, sobre Ujú. el rey y padre de los dragones metálicos. ¿No lo querés un poquito más ahora que estamos terminando el podcast? Yo no voy a decir al aire que lo quiero, sí voy a decir que es la deidad buena más buena y que si tuviese un paladín, me haría un paladín de Bahamut, claramente. Cosa medio difícil cuando existen los guardias negros de Tiamat, pero bueno, en un mundo alternativo seguramente hay un wizard que se hizo un paladín de Bahamut. Para variar. Yo lo voy a recomendar, de hecho, para campañas obviamente en donde estén permitidas cuestiones dracónicas, que no son la gran mayoría. Las campañas que tienen implicados cuestiones con dragones o deidades dracónicas, por ahí tienden a ser particulares o son mesas en donde se sabe que se va a incluir algo relacionado con eso. Bueno, ahora en Quinta se ven mucho más los dracónidos como raza, entonces a lo mejor es mucho más sencillo. Pero como deidad elegible para hacerte un buen paladín, me parece que Bahamut es genial, porque te permite tener una serie una lista de valores propios a seguir. Es una deidad muy recta, pero no es Tyr, no tiene un dogma excesivamente estricto, no tiene un dogma, si vamos al caso. A vos te costó encontrarlo y es porque no figura en la mayoría de los lugares.
y es la representación de los más altos valores. Entonces, también es muy raro, tiene que haber una muy buena razón para que Bahamut elija un paladín no dracónico, pero si la hay, es muy, muy difícil que Bahamut te vaya a quitar los favores, excepto que cometas actos malignos deliberados, porque desaprueba totalmente el mal y eso va a ser siempre así, en eso es inflexible, pero es muy probable que te dé cierta amplitud de decisiones o rango como para jugar ahí medio con los grises, depende de qué cosa sea. Y yo creo que para hacerte un paladín paladín es una muy buena deidad. Vos te Sí, podés hacer un paladín de Torm y también está bueno. Torm también es una deidad bastante flexible, pero tiene lo suyo. Yo a Torm siempre lo vi más para el lado de los tipo caballero, más que tipo paladín. Por esto del el dogma de el amo, la familia y toda la gente buena. sí. Para mí Torme es como más fosfo, si querés. Como la versión fofa de Bahamut, Yo lo ¿verdad? veo tibio a Torm. Claro. Para mí Bahamut en ese sentido es como mucho más vehemente, ponele. Pero sí, tal cual, como vos decís. Y desde de cuarta edición para acá, con la oficialización, digamos, de los dracónidos, es más posible hacerse un pala de Bahamut que esté justificado. Y como vos decís, si la campaña no tiene que ver con algún tema dracónico en particular, hay campañas oficiales que sí, así que siempre tienen eso, pero si no es el centro de la campaña, puede que se sienta un poco desinflado el pala en cuestión o el clérigo o lo que sea. Pero aún así es posible, porque el honor y la justicia y los valores es algo que se puede justificar tranquilamente. Ujú. Sí, sí, yo dije, lo recomiendo como comodidad elegible para paladín, pero también para clérigos es genial, tiene muy buenos dominios. Sí, Tiene sí. dominio bien, aire, protección, suerte, dragón y no me acuerdo qué más. Tormenta, en segundo. Sí, sí, ni hablar. Para mí, de nuevo, yo creo que es 100% pala. De nuevo, no es solamente por hacer referencia a Paladin, pero a mí me tira para hacer un pala bien zarpado con deidad como Bahamut. Ujú. Y bueno, si alguien tiene ganas de comentarnos alguna experiencia que haya tenido con un pala de Bahamut, o si ha jugado alguna de las campañas, si ha tenido alguna interacción con Fishban o con alguna de las distintas apariencias de Bahamut y sus 7 pollitos, o 7 perros, o 7 lo que sea, los esperamos en la cajita de comentarios. Yo voy a hacer un recordatorio o una exaltación o un saludo a Filiaris, paladín de Bahamut, dragón dorado, amigo, mejor amigo de Calfira. Sí, todavía no Bueno, murió. no. Pero demostró que un dragón dorado y uno rojo se pueden unir en algo Sí, contra un mal mayor. contra un mal muy mayor, sí. Cosas divertidas que pasan en las Dragonfall. Pero bueno, cuéntenos en la cajita de comentarios si alguna vez jugaron algún paladín o algún personaje seguidor de Bahamut, si en alguna campaña les apareció algún viejito con muchos pollitos dando vuelta, o si tuvieron algún DM que se haya animado a hacer lo que está prohibido en este canal, que es bajar una deidad, y Bahamut les ha hablado repentinamente. Recuerden que tenemos una comunidad de Discord re linda, re legal buena, no, no tan legal buena, en donde hay charlitas, hay gente haciendo arte y publicando cosas bonitas, y estamos nosotros por ahí también. Y recuerden seguirnos también en Instagram. Tenemos Instagram, tenemos Patreon. Y querría hacerle una mención especial al canal de YouTube Ardabor, porque usé información de ese canal con respecto a Bahamut, sobre todo en la parte mitológica, que es un trabajo largo de investigación el que hizo, y recomiendo el video. Literalmente se Sí. llama ¿Por qué Bahamut es un dragón? Y bueno, también surge ahí el asunto de Borges. Recuerdo lo que dije al principio, gracias a Borges es que existe Bahamut en Greyhawk y de ahí en más en todo lo que estuvimos comentando. Así que es un especial de Día del Padre, del Rey de los Dragones, que es argentino. Yo lo veo al Bahamut tomando mate. Y bueno, espero que les haya gustado. Seguiremos con contenido dracónico, como no, eventualmente, haciendo
algún que otro episodio sobre dragones cromáticos y metálicos para contarles bien en detalle un poquito todo esto que estuvimos hablando de las distintas categorías de edad, el poder que tengan los dragones, los tamaños que tienen los dragones, la cantidad de crías que tienen los dragones, los distintos tipos de dragones y todas esas cosas que a un reducido grupo de la población le interesarán tanto como a nosotros. Ujú. Feliz día a todos los papis roleros. Por supuesto. Y nos vemos la próxima.